no violencia. La Argentina, después de un periodo ciertamente un poco difícil, tiene absolutamente abierto el futuro. Miren, escúchenme lo que yo les digo. A ver. El futuro de la Argentina está abierto. La Argentina está saliendo y el pasado se está retirando. Eso lo escucho. Ahora, un pueblo tentado, con bronca, puede volver al pasado. Bueno, vos, por ejemplo, sos judío. Sí, absolutamente. Bueno, la metáfora de la salida de Egipto es muy interesante. Sí, sí, la conozco muy bien. Porque cuando se enamoró del becerro, los perdonó, pero le dijo van a estar 40 años en el desierto. A lo mejor si no se hubieran enamorado del becerro y esperaban unas horas más, no estaban 40 años en el desierto. ¿Qué quiero decir? La sociedad argentina tiene que optar por el futuro, tiene que optar por la moral. No se puede confundir en este tiempo, no se tiene que confundir con el atajo, no lo tiene que ganar la bronca y entonces vamos a salir claramente al futuro. Pero el becerro es una circunstancia anecdótica en la vida, en la salida, Moisés. No, en la Argentina... no, en la historia, en la historia de los judíos... No tan anecdótica. Es importante Moisés, no el becerro, lo digamos. Lo que representa el becerro, que hoy algún diario interpreta que es Cobos, algún diario pone por ahí si el becerro es Cobos, así, el ídolo, el fetiche, lo que uno enamora. Es una cosa muy chiquitita, digamos. La Argentina podrá enamorarse de Cobos media hora, y a lo mejor no puede elegir bien, si ese es el becerro. Ah, no, pero lo que digo es que la idolatría siempre. Nosotros tenemos la Argentina de los famosos. La parte Esta mágica. es la Argentina idolátrica. La Argentina de la fama. La dijo... Sí. Bueno. Todos la tenemos. No, la Argentina de la magia. De la mafia y de la fama. De la magia. De las dos cosas. El becerro es la magia y a lo mejor la fama es la magia. Si yo quiero a este tipo mágicamente, sin pensar, eso es, ¿no? Bueno, pero eso pasa. En definitiva la gente va a pensar cuando vota, digamos, la gente cuando votó a Cristina la vez pasada, uno no puede presumir que lo pensó. Uno sí puede presumir, como usted dijo, como vos dijiste, de metutear, y yo lo tengo anotado acá, que hicieron trampa en la provincia de Buenos Aires, con las boletas o no. Sí, absolutamente. Bueno, entonces uno no puede presumir que la gente no piense, si no vamos a subestimar a la gente. No hubo fraude en la provincia de Buenos Aires, esto está claro. A lo mejor desaparecieron boletas, no fraude. No, hubo un saqueo brutal, lleno de boletas, incluso todo el mundo registra 5 puntos más para nosotros, lo dijo el propio escribano el otro día lo que habíamos sacado. Bueno. Así que, pero bueno, en ese momento nosotros decidimos garantizar la paz social, porque sabíamos que la historia era este año, no el año pasado. Y es bueno que ellos cumplan su responsabilidad. Todo va decantando. ¿Qué quiero decir? Este es un proceso histórico muy interesante, el pasado se está yendo y antes de irse se muestra. Digo, salta para que lo veamos y después se retira. Lo importante, vuelvo a insistir, es armar el futuro, construirlo. El futuro de la Argentina está asegurado. Yo puedo traducir eso. Y la Argentina va a elegir bien. Yo puedo. Toma tu agua, sí, por favor. No, ya está. Puedo traducir eso, como diciendo, el pasado está yendo, se está yendo Cristina, está yendo Kirchner, se va Duhalde, se va Alfonsín, se va Menem y llego yo. ¿Es eso? No, porque en realidad se trata de la victoria de un pueblo sobre su propia historia. En consecuencia, el actor central de esto es el pueblo. Si el pueblo elige a este liderazgo, al otro, una cuestión. El problema acá se trata de la salida de un pueblo de su propia historia. De esta salida de solo me pueden gobernar los corruptos, solo me pueden gobernar los mafiosos, La verdad que así estamos llenos de mafias, llenos de narcos, llenos de pobreza. Entonces, este pueblo está haciendo el aprendizaje, el actor es del pueblo y elegirá lo que sí uno hace. Y en este caso mi liderazgo ha sido importante a lo largo de los años. Mirá que me han retado, no me han querido, por ahí me rechazan. Es acompañar a ese pueblo a un contrato moral, que es la ley, a un contrato republicano, a un contrato de desarrollo económico y distribución del ingreso. Eso sí, uno acompaña a un pueblo, pero no es un síganme. Uno trata de acompañar en el campo desde marzo, yo estoy acompañando al pueblo a que gane en el Senado, pero una vez que ganó me retiré. Uno acompañó de atrás a un pueblo, y este es nuestro rol. Acompañar y preparar ese futuro con equipos de gobierno y con toda la gente que está trabajando con nosotros. Es decir, que cuando eso suceda en el 2011 tengamos los mejores equipos económicos, los mejores equipos en salud, la mejor gente y yo te diría ya una nueva generación gobernando. Hay dos frases tuyas que anoté el domingo pasado, no me parece que era, que pintan de un montón de cosas. Dos frases muy cortitas, maravillosas. Una maravillosa, la otra no la entiendo mucho, ¿no? En el sentido que no la interpreté mucho, no es que no la entiendo yo. Una es, en la Argentina todo es negocio, la puse entre comillas, la educación, esto, qué sé yo. Acto seguido dijiste, y del futuro me encargo yo, que es la que no entiendo.
Tal cual, la anoté rápidamente. A lo mejor es una síntesis. Nosotros nos tenemos que encargar de armar ese futuro sin negocios. Este es nuestro rol ahora. Nuestro rol no es juntarnos, miren, todos los que andan juntando a la oposición que hagan lo que quieran. Nosotros tenemos que construir con otras fuerzas políticas el futuro de la nación. Lo peor que le puede pasar a la Argentina es que en un momento quiera decidir y no tenga qué, ni saber a dónde va. Bueno, en ese momento en la retaguardia, atrás, y pegándome todo porque no me sumo al pacto, ¿está? Y no importa, peguen. Hace mucho que resisto que me peguen, 14 años. Es decirle, miren, acá vamos, a una concepción ética de la política, ¿se puede? Se puede. A una concepción de un contrato republicano serio, a esta política social universal de ingreso ciudadano a la niñez y a la vejez, a esta política de desarrollo económico con libertad y sin coimas. ¿El pacto cuál es eso? No, esta es la alianza. El pacto es con COI, al revés, digamos, de eso. El pacto es el Radical PJ. ¿Y eso qué es con COI? La alianza es una cosa distinta, porque la alianza es una alianza, no la alianza partidocrática, sí. Es una alianza de un pueblo consigo mismo, con su propia dignidad. Y esto en el campo ya se vio, cuando las clases medias urbanas y rurales estaban estableciendo una alianza. Ahora hay que ampliarla a todo el pueblo. Y además la coalición cívica tiene que ser lo suficientemente generosa para incluir al peronismo. Porque o la coalición cívica somos todos, o lo que viene somos todos, y en un país dividido, o esto carece. ¿Pero seremos todos? Yo no tengo duda. Mira mi cara. Estoy con una sonrisa, festejamos el sábado, es el fin de la resistencia. Nosotros construimos un partido hace muchos años para resistir, y yo les dije, la función es resistir y pelear contra el régimen y construir, y ahora ya es el fin de la resistencia. Digo, el régimen ya mostró toda su corrupción, toda su ¿El régimen qué es, el kirchnerismo? El régimen es mucho más que el kirchnerismo. El régimen es el conjunto de conductas, de pactos políticos, empresariales, sindicales todo lo demás, y mediáticos que controlaron el poder en la Argentina en los últimos 20 años. ¿Mediático también? Por supuesto. ¿Y qué han hecho los medios? No, una cosa son los medios y otra cosa son los periodistas. Bueno, por eso, ¿de quién estamos hablando? Estoy hablando de los medios, estoy hablando de las empresas. ¿Qué han hecho las empresas? Bueno, han jugado un rol en la Argentina corporativa. Y han jugado un rol... ¿En los últimos 20 años? Pero en los últimos 40. Pero bueno, nosotros tenemos que profundizar la República en democracia después de los últimos 20. La verdad es que yo volver a los 70 que les agarre el viejazo a otros. Yo quiero mejorar los próximos 20 en relación a los 20 anteriores. Ahí no estamos de acuerdo. ¿Podemos discutirlo? Sí. Vos que discutís, digamos, la religión judía y que la conocés casi mejor que nosotros, y que seguramente la mezclamos con el Estado de Israel. El Estado de Israel y su gente persigue a los nazis todavía, después de todo el tiempo que pasó, y los lleva, y los ejecuta, se los lleva a Argentina como a Eichmann, los tira al Mediterráneo y los juzga. ¿Por qué no podemos perseguir a los militares corruptos del 70 nosotros? Absolutamente, yo soy autora de la nulidad que no, yo no me quiero meter con el 70. No, a ver, yo soy autora de la ley de nulidad, obediencia de vida y punto final, no es Kirchner. Recién me dijiste no quiero volver a 70. No, a ver, verdad, justicia y condena para los hechos del pasado, perfecto. Ahora, lo que nuestros hijos necesitan, preguntarle a tus hijos, preguntarle a los chicos, es cómo salimos al futuro, cómo son ciudadanos del mundo, cómo se emancipan, cómo defienden los derechos humanos. Sí, pero no tengo vocación por la necrofilia del pasado. Yo pretendo ser una vieja espléndida que ayude a los jóvenes a ir al futuro, y no alguien que viva permanentemente de la nostalgia del pasado. ¿Pero por qué nostalgia? Si tenemos genocida, tenés asesinos. Ya están juzgándose. Bueno, pues eso está bien, digo. Pero absolutamente soy la autora de esa ley. Con Patricia Gold somos la autora, no es el kirchnerismo. Los coautores de la ley de nulidad, obediencia de vida y punto final, que llevaron al juzgamiento, somos nosotros. Ahora, una vez que están siendo juzgados, uno se tiene... Ahora, si solo se ocupa de juzgar el pasado y no construye el presente, es Mandela. Mandela en Sudáfrica construyó el futuro, y por supuesto que hubo revisión del pasado.